Se me estremecía un poco la voz. Yo la verdad que soy medio flojo ahí a veces, pero cantar escogido, perdonado y afirmar que somos lo que Dios dice que somos es la verdad algo hermoso, ¿no? Porque cuántas cosas hoy por hoy atentan contra nuestra identidad. Cuántas cosas hoy en la sociedad quieren hacernos cambiar la identidad para el rumbo donde va el viento y cómo pierde fuerza nuestra personalidad, nuestro carácter. Y tener a Dios de nuestro lado como ese ancla firme que no se mueve, diciéndote, vos sos mi hijo, yo te he perdonado, no hay nada que pueda juzgarte, nada que pueda hacerte sentir menos. ¿Cómo podemos hacer para agradecer eso, no? Yo les voy a pedir que hagamos una oración para compartirles un mensaje. Ya habrán visto la imagen. Y quiero imitar una oración que hizo el apóstol Pablo con los Gálatas, y era pedirle al Padre que nos dé ese espíritu de revelación, ese espíritu de sabiduría, que ilumine nuestro entendimiento y nuestro corazón para que lo conozcamos mejor. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana. Bendecimos tu nombre. Señor, pedimos que tu reino venga a este lugar y que tu Espíritu Santo, como ya se ha estado moviendo, ahora pueda hablar a lo más profundo de nuestro espíritu y que tu palabra, Señor, pueda llegar a lo más profundo. Hoy soy yo el que usa este micrófono, pero es tu voz, es tu palabra, Señor, la que cambia nuestros corazones, la que cambia nuestra vida, la que renueva nuestras mentes. Por eso hoy, Señor, queremos pedirte que mandes, Señor, a tu revelación, tu sabiduría, que podamos ser, nuestros oídos pueden estar abiertos, Señor, y nuestro entendimiento iluminado por ti, Señor, para conocerte un poquito más y conocerte mejor, Señor, y poder así ser moldeados a tu carácter, Señor, ser transformados en nuestra mente y renovados en el conocimiento del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy, como ven la imagen, el nombre que nos toca es Jehová Jireh. Jehová Jireh. ¿Qué significa? ¿Qué significa? El Señor que provee. El Señor es nuestro proveedor. Y Jehová Jireh es un nombre del cual se lo identifica al Señor en los tiempos de Abraham, en una de las pruebas o en la prueba más grande que tuvo Abraham. ¿Se acuerdan cuál fue esa prueba de fuego? Tener que sacrificar a su propio hijo después de haber esperado 80, 100 años para tenerlo. Fue su hijo. Fue un milagro en realidad, no fue natural, y el Señor, después de tanto tiempo de demorar ese varón, se lo estaba pidiendo después. Así que bueno, fue una prueba muy fuerte para Abraham. Y bueno, pero vemos que desde ese momento Abraham nombra al lugar ese. Ahora vamos a leer esa historia como Jehová Jireh lo llama, porque en ese lugar Dios le proveyó. Y es en el único pasaje donde se lo menciona Jehová Jireh, si no me equivoco. Pero vemos que desde ese momento y desde antes hasta el día de hoy, incluso hasta el fin de los tiempos, siempre Jehová Jireh. El Señor siempre proveyó, siempre provee y siempre seguirá proveyendo. Los invito a que si tienen Biblia puedan abrir en Génesis capítulo 22. Vamos a leer rapidito cómo Abraham llegó a esa circunstancia difícil y dónde fue que ocurrió. Tengo la versión NTV acá conmigo. Dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí lo sacrificarás como una ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, les dijo Abraham a sus siervos. El muchacho y yo
seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: «Padre». «Sí, hijo mío, tenemos fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada?». Imagínense los pelos de Abraham en ese momento cuando su hijito le estaba preguntando eso. «Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío», contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima, y luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: «Abraham, Abraham». «Sí», respondió él, «aquí estoy». «No pongas tu mano sobre el muchacho», dijo el ángel. «No le hagas ningún daño, porque ahora sé que en verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo». Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como una ofrenda quemada en el lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa «el Señor proveerá». Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como un proverbio: «En el monte del Señor será provisto». Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: «Ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre, ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas». Todo eso porque has obedecido. Hasta ahí vamos a leer esta historia. Qué tremenda situación, ¿no? Yo no soy padre, no conozco lo que es sentir un afecto por un hijo, pero creo que un hijo como Isaac, tan esperado y tan amado, no merece otra cosa que una entrega total de parte de sus padres. Imagínense también el pobre niño Isaac, de su padre, de tanto amor, que lo esté atando y que lo esté subiendo arriba de un montón de leñas y que lo esté a punto de acuchillar. Que llegue ese punto de decir: «Papá, ¿pero cómo?». Qué confusión para su vida, ¿no? Y en ese momento escuchar al ángel del Señor que le dice: «Ya está, ya está. Ya sé que en tu corazón ya sos capaz de perder hasta lo que más amás en tu vida con tal de obedecerme, con tal de agradarme». Y eso le fue de recompensa a Abraham, porque él fue llamado como el padre de nuestra fe. Es decir, hoy podemos hablar de Cristo porque ese hombre en algún momento decidió entregarle hasta lo 100%, el 100%, a su único hijo amado. Él tenía un hijo antes que Isaac, pero no era hijo de su esposa, era hijo de su sierva. Era su hijo, él lo amaba, pero no era el hijo que deseaba, porque él deseaba tener uno con su esposa, y su esposa estaba muy celosa también. Así que tiempo atrás su esposa le había pedido que se marcharan, el otro hijo que tenía él con su sierva, con la madre, y se fueron lejos. Así que él, el único hijo que era lo que tenía, lo tenía lejos, lo había mandado al exilio prácticamente, y ahora el Señor le estaba pidiendo el otro. Imagínense si Dios no hubiese detenido esa operación y Abraham volvía frente a su esposa sin su hijo. Hubiese sido un desastre para su vida. O sea, imagínense esa situación, o sea, ¿es fe o es fe? Sin embargo, vemos que la mano de Dios actuó justo a tiempo, y vemos que Dios probó a Abraham no para hacerlo tropezar, para hacerlo caer, porque al llegar a ese punto tenemos humanamente todas las excusas, todas las razones, todos los derechos para decir: «No, hasta acá mi fe llega, Dios todo bien, pero prefiero seguir mi vida, los años que me queden, teniendo a mi hijo, a mi familia, lo que amo». Tranquilamente podría haber hecho eso Abraham, pero Dios no lo hizo para hacerlo tropezar. Dios lo hizo para fortalecer su carácter, fortalecer su obediencia en Él, en Dios, y Abraham salió aprobado. Vemos que estas cosas en la vida de Abraham no fue la única prueba, fue, si bien la más difícil, fueron cosas que le enseñaron a Abraham a confiar
indudablemente, o sea, sin un lugar a ninguna duda, en los planes de Dios, en los planes que Dios tiene para su vida. Y bueno, aunque esto sea difícil de tragar quizás después de ver la historia de Abraham, con nosotros el Señor trabaja de la misma manera, hermanos. De la misma manera que se acrisola el oro al fuego para sacarle la pureza, nuestra fe es puesta a prueba para que salga una vida de frutos, de excelencia, de fortaleza. Es decir, el Señor preparó a este patriarca, a este guerrero de la fe, este héroe de la fe, con pruebas del calibre de él. Y de la misma manera pasa con nosotros. El Señor, si quiere que de nosotros seamos buenos guerreros de la fe, buenos hijos seguidores, que estemos dispuestos a ir para adelante en medio de la tormenta, del viento contrario, el Señor nos va a tener que poner a prueba. Él nos pone una espada en nuestra mano y tenemos que salir a practicar, a movernos, a aprender, para que cuando salgamos al campo de batalla sepamos defendernos. ¿No les parece? Imagínense si se desata una guerra y en vez de llevar a los soldados a ejercitarse, a tener años, los largan así, che, vení, vamos, como habrá pasado acá, vamos a la guerra. Que la gente ni siquiera, como pasó acá hace algunos años con las Malvinas, le dan un arma, no saben ni cómo cargarla y vamos a la guerra, es una masacre. Bueno, el Señor es piadoso con nosotros en eso, o sea, las pruebas son una muestra de su amor para nosotros, porque salimos firmes en la prueba. Y como dice la palabra, el Señor no nos va a poner una prueba más allá de lo que nosotros podamos superar. Y siempre que tengamos una dificultad, Él nos va a mostrar la salida. Es decir, es solo cuestión de fe. No hay lugar para el temor, no hay lugar para el miedo, porque el Señor nos da todas las herramientas y las salidas para poder salir aprobados, para superar. Pero tenemos que tener fe en Él. Pensemos en Abraham, pensemos en el caso de él de presentar ante la muerte de su propio hijo para el Señor. O sea, ¿qué salida puede tener? ¿Qué esperanza? ¿Qué alegría puede haber en eso? Sin embargo, él no perdió su fe, entonces todo lo demás carecía de sentido. Dudar, estar triste, llorar la pérdida de algo que no iba a suceder era cuestión de fe. No tenía necesidad de pasar por esas cosas en su corazón. ¿Habrá pasado? Yo no cualquiera está en esos zapatos, no cualquiera podría estar, por eso fue Abraham. Con esto quiero que cada uno de nosotros podamos recordar de que justo a tiempo Jehová Jireh. Amén. Es algo que tenemos que guardar en nuestro corazón. El Señor en el momento indicado proveerá, como le hizo con Abraham, ese corderito que reemplazó ese sacrificio para la adoración. El Señor proveerá a nosotros todo lo que necesitamos en el tiempo justo. Pero no lo va a hacer ni antes ni después. Porque si el Señor le hubiese provisto el corderito antes, Él ya hubiese ido tranquilo. No hubiese sido la misma prueba. El Señor justo a tiempo proveerá. Nuestra fe tiene que estar de pie hasta ese instante. Viene la prueba, como le pasó a Abraham, pero luego viene la provisión. Nuestro Señor nunca cambia. La palabra dice que Él es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. El Señor no va a cambiar. Si Él dice que es nuestro proveedor, el Señor va a seguir siendo nuestro proveedor. No hay nada que lo pueda hacer cambiar de opinión. No somos nosotros lo que hagamos por Dios, sino es lo que Dios hace por nosotros. Él es el que nos provee a nosotros. Nosotros no le proveemos a Dios. Él no nos necesita. Nosotros necesitamos de Él. Grabemos esto en nuestro corazón y recordémoslo continuamente. Confesémoslo, no para que los ambientes espirituales nos escuchen. Confesemos, Jehová Jireh, para que nosotros mismos nos creamos de que el Señor es nuestro proveedor. Es nuestra propia mente y nuestro propio corazón que necesitan creer que el Señor es nuestro proveedor. Y como saben, cuando hay una idea que se mete en nuestra mente, si le damos vuelta, como pasa con todas las cosas negativas, las terminamos creyendo. ¿Por qué no aplicamos esa misma técnica natural con las cosas de Dios? Con las declaraciones de fe que la palabra nos da. Jehová Jireh, hermanos, significa que Dios va a proveer. Y uno de los ejemplos, o mejor dicho, un paralelo profético de lo que sucedió con Abraham en ese momento, fue lo que el Padre Celestial hizo con Jesucristo por todos nosotros. En la hora de la cruz éramos todos nosotros los que tendríamos que estar colgados ahí. Sin embargo, justo a tiempo, el Señor mandó a su único Hijo
a la tierra, como ese cordero que estaba, ¿cómo se dice? Estaba ahí atado en el matorral. Mandó a Jesucristo para que nosotros no fuésemos muertos por el pecado. Él tuvo que darlo a su hijo. Abraham lo salvó, gracias a Dios. Y el Señor dijo, yo los voy a salvar a ustedes, pero voy a dar a mi propio hijo. Ese fue el mayor acto de providencia de parte de Dios. No tiene ni principio ni fin. Jesucristo vino a morir por todos nosotros. Y ese sacrificio dura hasta la eternidad. Nos da la salvación, la esperanza, la fe, hasta la eternidad. Eso es digno de adoración, digno de alabanza. Y miren lo que le pasó a Abraham, lo que produjo este semejante acto de obediencia, es que cuando el Señor nos pide algo que nos cuesta mucho, Él siempre nos devuelve muchísimo más. Es como la parábola del sembrador que dice que siembra una semilla, pero la termina cosechando al 30, al 60 o incluso hasta al 100 por 1. No al 100%, al 100 por 1, 100 veces más de lo que debería. Y esa es la mano de providencia del Señor, no es escasa. No es escasa, porque miren, por haber sido capaz de ofrecer a un solo hijo a Abraham, Dios le prometió una descendencia incontable como las estrellas. Se la dio por medio de Isaac y también se la dio por medio del otro hijo. Le dio una descendencia incontable, de todas maneras. Esto es para que tengamos presentes en esos momentos. Cuando la prueba está difícil, cuando las cosas parecen muy oscuras, cuando el desierto se hace sediento, hambriento, interminable, en esos son los momentos donde tenemos que confiar de que el Señor proveerá. Les voy a mostrar otro ejemplo. Este fue un ejemplo de obediencia pura que produjo que el Señor provea ese sacrificio. Pero miren el ejemplo del pueblo de Israel cuando había salido de Egipto. Esto está en Éxodo capítulo 16. Capítulo 16, del versículo 14 al 16. Dice así: Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver esto y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían ni idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesitan. Recojan 2 litros por cada persona en su carpa. Así que, uno más leo. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron muchos, otros solo un poco, pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Esta es la historia de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y quedan en el medio del desierto y se le vienen a quejar a Moisés y a Aarón. Vean la diferencia entre Abraham, que fue capaz de entregar a su único hijo, y el pueblo de Israel que se fue a quejar. Ellos creían que se estaban quejando en contra de Moisés y Aarón, pero Moisés y Aarón le dicen, miren, no se están quejando contra nosotros, se están quejando contra Dios. ¿Y qué hizo Dios? Escuchó su queja. ¿Y qué les mandó? ¿Castigo? Les mandó pan, les mandó el maná. Era eso que leíamos ahí, como una sustancia, como un pancito jaldrado en el piso, que ellos iban, salían, lo juntaban, todos los días tenían eso y tenían alimento gratis. Jehová Jireh, en el medio de esas circunstancias. Fueron testigos del poder de Dios. Más adelante la historia cuenta que se volvieron a quejar porque tenían sed. Dijeron, bueno, este sistema no funciona, nos quejamos y Dios nos da. Se quejaron de nuevo con Moisés y Aarón, tenemos sed, ¿por qué nos sacaron de Egipto? Si allá teníamos para comer, teníamos para tomar. Claro, tenían 12 horas de trabajo de esclavo también. ¿Qué hizo el Señor? Le mandó a Moisés y Aarón que golpearan con el palo una piedra y tuvieron agua para tomar, gratis también en el medio del desierto. Otra vez, Jehová Jireh. ¿No es cierto? Las condiciones que nosotros podamos presentarles a Dios no va a hacer que Él cambie su providencia para nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Lo que podemos llegar a tener como recompensa después de eso. Vemos que por la obediencia de Abraham, hoy tenemos la fe, tuvo una descendencia incontable como las estrellas, dice la Biblia, y la obra que Él hizo con su Hijo fue representada por el mismo Jesucristo para nosotros. Pero del pueblo de Israel, que prefirió quejarse en el medio del desierto,
si continuamos la historia, vemos que todos ellos murieron. Ninguno fue capaz de perseverar en esa fe y entrar en esa tierra prometida después del desierto. Porque no le creían a Dios, vivían quejándose, vivían faltándose a la fe, preferían siempre pensar en el desierto, pensar en Egipto. Sin embargo, el Señor proveía igual. El pueblo estaba quejándose por hambre y querían volver a Egipto, y aún en estas condiciones el Señor suplió sus necesidades dándole el alimento y el agua gratis. Cada una de estas demostraciones, tanto la de Abraham, como dijimos, y la de Egipto, todas tienen que ver en algún punto con lo que el Señor Jesús es y hizo por nosotros. Él es el Cordero que murió en lugar nuestro, y como Él le dijo a esa samaritana, yo soy de esa agua, como le dio el Señor a los israelitas, que cuando tomás de mí ya no vas a tener sed jamás, y va a empezar a brotar como un agua de manantial, como ese chorro que salía de una piedra, no tiene lógica, no tiene sentido. Bueno, ese es el agua que sacia nuestra sed, es Jesucristo dentro nuestro, la mayor acto de providencia de parte de Dios, porque Él sustenta todo. Y con respecto al maná, el Señor Jesús también dice que es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Él es el pan, Él es el agua, es decir, todo lo que nuestro espíritu necesita para estar fortalecido y bien alimentado está en Jesús. El panorama de este universo, de este mundo, de esta sociedad, nos ofrece montones de otras cosas, mucho más atractivas, mucho más fáciles de llevar, fáciles de conseguir. Pero yo recuerdo una de las predicaciones que hizo Dami de la paz de Dios, es que el mundo te ofrece cosas terrenales, satisfacciones terrenales, una paz terrenal. Lo que el Señor te ofrece es algo que impacta en la eternidad, no solo en tu vida, sino que puede impactar en toda tu familia, puede impactar en la gente que te rodea, que está cerca tuyo. Jesucristo es algo que no todos tienen, pero que todos necesitan sin darse cuenta. Pero nosotros sí lo tenemos. Podemos vivir confiados de que el Señor es nuestro proveedor, de que Jesucristo basta para nosotros. El Señor provee a nuestra familia la paz espiritual, Él provee la protección, provee su presencia, su palabra. En cada circunstancia de nuestra vida sabemos dónde acudir para recibir algo, porque honestamente sabemos que la mayor de las veces que acudimos al Señor es por necesidad, porque necesitamos que Él nos socorra, que nos ayude, y está bien. ¿Y saben qué? En cada una de esas circunstancias, quizás sin tenerlo presente, estamos acudiendo a Jehová Jireh. ¿Y qué pasa? ¿Qué vemos en la palabra? ¿Cómo responde este Jehová Jireh? Proveyendo. Podemos vivir confiados de que el Señor está con nosotros. Me dio gracia una frase hace un tiempo que dijo mi hermano, dice, hablé con el pastor y le dije, el Señor siempre llega a tiempo. Dijo, viste, bien confiado de esa frase que siempre usábamos, re cliché. Y el pastor le dijo, no, ¿sabes qué no? El Señor nunca llega a tiempo, el Señor siempre está. El Señor siempre está. Él está al tanto de nuestras circunstancias. Viene a la par nuestra como cantábamos hoy. Él está al lado nuestro. Y esto es una confianza plena para poder llevar adelante nuestra vida cristiana. Ustedes pónganse a recordar la historia de Abraham como un ejemplo a seguir, donde mañana quizás te pueda tocar pasar por una prueba difícil, que no te gusta, que sacude tu fundamento para saber dónde estás parado, pero quiero decirte que es la prueba, el desierto, es una buena señal para nuestras vidas. Es como el ejemplo que les mencioné acerca del oro. Se lo acrisola a fuego al rojo vivo para que se le caigan las impurezas y quede puro, justamente. De la misma manera se forja el hierro, hierro con hierro, hay que sacar chispas, levanta temperatura, a martillazos. Así, de todos esos ejemplos es como el Señor moldea nuestro carácter. No es para ponernos a prueba, para venir a molestarnos o para que cada tanto nos sintamos mal un poco, así lo vamos a buscar a la rastra, pidiéndole piedad. No, es para que
nuestro carácter sea fortalecido y cada día podamos mirarnos en el espejo y ver cómo esa gloria de Jesucristo va en aumento. Todos los días va en aumento y cada vez veo menos de mí para ver más de Jesucristo, hasta que esa gloria llega a la luz del mediodía, como la luz de la aurora. Llega al mediodía a su máximo esplendor. A eso estamos caminando como cuerpo de Cristo, a una gloria que va en aumento todos los días va en aumento, para que la imagen de Jesucristo sea la que esté en nosotros. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es decir, no fui sacrificado ni en un altar de madera, no fui crucificado en una cruz de madera, pero lo que sí sacrifico todos los días a mi propia voluntad es mi vida, como un sacrificio vivo para agradarle al Señor. Estos son gestos de agradecimiento que podemos hacer al Señor, porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo que hemos logrado, lo que lograremos, en realidad no es nuestro, hermanos. Con un corazón humilde podemos aceptar esto y reconocer verdaderamente que desde el día en que nacimos, pensando en nuestra familia, en el hogar, sea cual sea la situación que nos haya tocado vivir hasta el día de hoy, todo fue porque Dios fue proveyendo y acomodando todas las cosas para que se fueran ocurriendo de la manera que ocurrieron. Pero todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito y es confiar sin darle lugar a la duda, la más mínima lugar a la duda, en los planes que Dios tiene para nosotros. Aun cuando estemos ahí a punto de clavarle un cuchillo a lo que más amamos, sacrificar lo que más queremos, decir, mira, esto no lo cambio por nada. En ese momento que Dios te lo pide, podés seguir confiando de que Dios no te va a defraudar, Dios no te va a fallar. Y lo que vos esperes de recibir como recompensa o lo que vos creas que es algo beneficioso para vos, esos son tus planes. Y nuestros planes, sabemos y somos conscientes acá de que están mucho más abajo que los planes que Dios tiene para nosotros. Los planes de Dios siempre son más elevados. Y aunque a mí me cuesta mucho, yo no quiero soltar esto, no lo puedo perder. Mi vida se destroza si yo pierdo esto. No, el Señor te dice, pará, vos no sabés lo que yo tengo acá. Miren a Abraham, no solo que no perdió a su hijo, sino que tuvo montones de descendientes, que era lo que él soñaba. En ese momento era de muy alta estima, tener muchos hijos y engendrar y ver todo un linaje. Y el Señor le concedió todo. Y fue un hombre exitoso, un hombre bendecido por Dios. Abraham era próspero en los negocios, era reconocido, tenía autoridad, fue el padre de nuestra fe. El Señor no nos va a defraudar, pero hay muchos conceptos que quizás solo están en nuestra mente, pero que en verdad no los creemos de corazón. ¿Saben cómo nos podemos dar cuenta de eso? Porque nosotros hoy aprendimos que Jehová Jireh. Pero mañana, cuando arranque nuestro día, en nuestra actitud de nuestro corazón, en la circunstancia que te toque pasar, cuando vos te sientas en necesidad de algo, ahí te vas a dar cuenta si verdaderamente estás creyendo en este Dios proveedor. Es hora de que empecemos a manejar todos los principios bíblicos que están en nuestra mente a tal punto que estemos 100% convencidos de que es la verdad que estamos necesitando. Nuestros ojos pueden ver una cosa, nuestra realidad puede ser una. Podemos encontrarnos frente a nuestro hijo arriba de un lugar de sacrificio, a punto de perder lo que más queremos porque Dios me lo está pidiendo. Esa puede ser nuestra realidad. Pero la verdad puede ser muy distinta a la realidad que ven nuestros ojos. En un instante, como le pasó ahí, Abraham, pará, no hagas eso. En un instante, Dios puede hacer que las cosas cambien. Solo necesita que nuestra fe permanezca firme hasta ese momento. Firmes hasta el último momento. Porque el Señor va a llegar justo a tiempo. El Señor siempre está. El Señor obra justo a tiempo, provee justo a tiempo, pero Él está ahí. Él está a nuestro lado, no tenemos que tener miedo. Y esto tenemos que creerlo. Salir y dar ese paso dentro del agua como hizo Pedro. Pisar el agua, confiando que el Señor es el que nos está llamando. Confiando en que el Señor provee. Este es
el acto donde se menciona a Jehová Jireh, su nombre como Dios proveedor, el que provee, que fue una sola vez, pero como les cuento tantos testimonios así, es que este Jehová Jireh lo vemos todo el tiempo. Todo el tiempo el Señor está proveyéndonos. Amén.